algo. Aquí en los Estados Unidos, porque no, yo no vivo en la República Dominicana, pero yo sí vivo aquí. Y déjame decirte algo. Aquí, un dominicano y un haitiano lo tratan lo mismo. Como una en este país. Y tú puedes ser un dominicano blanquito, porque yo tengo familias dominicanas que son blancas. Y como quieren en este país, lo tratan mal. Tú vas a un porfea y te hablan como tú eres una. Tú puedes ser ingeniero o médico en Santo Domingo. Desde que tú llegas de este país, tú puedes ser el mejor médico o el mejor ingeniero. Y porque tú no hablas, porque tú hablas el inglés, no te dan un trabajo y tú tienes que trabajar en McDonald's, ser taxista, un Uber. Y ustedes están aquí, ella está hablando de unión, porque ella no sabe la historia, ella no sabe que los haitianos invadieron la República Dominicana con los franceses, por 40 años nos trataban mal. Yo entiendo eso, pero ya la cosa pasó, ya Haití está en Haití, ya la República Dominicana es la República Dominicana. Es un país en mitad y siempre va a ser así, pero hay que tener la paz. Hay que tratar a los haitianos bien como gente también. Porque tú sabes lo que vetó. Dios lo vetó. Y cuando el país se comienza a sentir muy presumido y opresar la otra gente, Dios ve eso y castiga el país entero. Te manda un huracán y te rompe todo. Eso es mi problema. No, yo no estoy diciendo que se convierta